Agradecidos de que hayas llegado a este oasis de luz con la reverenda Ana Quintana, Revana, un regalo de paz que se nos ofrece todos los lunes, no solo para cargar la batería de la semana, sino también para explorar conceptos de espiritualidad práctica que apoyan nuestra transformación personal. Únete a ella en un maravilloso inhala y exhala, en preparación para otro viaje de transformación espiritual, ofrecido desde el amor divino en que siempre somos sostenidos. Bienvenidos a De Viaje con Revana, y lo hacemos con un inhala y exhala. Inhala, exhala, confía, todo está bien. Saludos y bendiciones. Gracias por estar una vez más aquí conmigo. Yo soy la reverenda Ana Quintana Revana, ministro de Unity, un sendero positivo para la vida espiritual. Y es con gran alegría que estoy una vez más aquí, siendo parte de este trabajo, esta jornada de transformación espiritual. En el viaje pasado, porque sabemos que este programa lo hemos llamado como un viaje a nuestro ser interior, donde exploramos algún concepto espiritual que nos ayude a ser más felices y a estar en más paz. Y el viaje pasado hablábamos del poder de la gratitud. Como sabes, hemos estado trabajando en una serie Nada ni Nadie tiene poder sobre mí, con la intención de movernos de un espacio de aparente impotencia a un espacio de paz que viene cuando nos liberamos del miedo y entonces experimentamos un sentido de poder. Si hay algo en tu vida que te está angustiando demasiado, puedes estar seguro de que le estás dando poder a eso y no a Dios. En Unity afirmamos todas las semanas: hay una sola presencia y un solo poder en el universo y en nuestra vida, Dios bien absoluto, y todos somos uno con esa presencia y ese poder siempre, aunque por momentos no lo sintamos así o no lo creamos con todo nuestro ser. Es la verdad que solo hay un poder y ese poder es bueno y ese poder es Dios. En esta serie de viajes estamos compartiendo ciertos conceptos que nos elevan a ese lugar interno de paz y poder. Como les decía, son como escalones. El primero es fortalece tu ser interior. El segundo, crea una visión para tu vida. El tercer escalón es practica la gratitud. Puedes ir a Facebook a De Viaje con Revana y escuchar los viajes anteriores, o en SoundCloud, Ana Quintana. Si tienes preguntas o complicaciones para hacerlo, me puedes escribir por Messenger en Facebook y con mucho gusto te podemos ayudar. Pero aun si no lo has oído ninguno de los otros programas, estoy segura que le puedes sacar provecho al viaje de hoy. Y el ejemplo es: no es lo mismo pararse al frente de un edificio de muchos pisos y verlo desde la entrada abajo, que estar en el piso de más arriba, el penthouse, o desde un avión a pies de alturas. Siendo el mismo edificio, según donde nos paremos, va a haber una visión diferente. Así que este viaje semanal, con énfasis en esta serie, trata de ponernos en un lugar diferente hacia los eventos y los sucesos en nuestra vida. La práctica entonces espiritual nos permite cambiar de perspectiva más fácil, pues nos ayuda a desconectarnos de nuestras interpretaciones que vienen de las creencias y las memorias, y nos conecta a la mente divina que está dentro de nosotros, que es la misma sabiduría pura, y que al empezar a escuchar más de adentro, vamos a notar que va a haber en nosotros un más sentido de esperanza y de posibilidades, que cuando estamos oyendo más la voz de afuera del mundo, que entonces es más sentido de condena y limitaciones. Cuando decimos práctica espiritual, hablamos de oración, de meditación, de contemplación, de lectura, estudio, respirar consciente, reflexionar,
o alguna actividad que nos conecte con una realidad no física, pero igual de real. La idea de este viaje es ayudarnos a contactar esa faceta interna y reencontrar nuestra verdadera identidad, que es espiritual. Tú eres un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual. Y somos todos seres espirituales viviendo experiencias humanas. A medida de que vamos encontrando ese aspecto como real y lo vamos validando, se convierte entonces en la forma en que cargamos nuestra batería. La práctica espiritual es como que le llenamos de combustible al automóvil. Es la fuente de nuestra fortaleza y realmente es maravilloso y hermoso, porque lo que sucede es que nos sentimos llenos. Hay tanto amor en nuestra alma que surge en nosotros como un manantial de amor por todos y por todos. Nace en nosotros un deseo genuino por ser un instrumento de Dios en el mundo, de servir y de dar. Se convierte en nuestro norte. Es algo que nos inspira, que queremos amar, queremos dar, queremos compartir. Y cuando es real y constante, se convierte en catalítico de grandes bendiciones. La Madre Teresa de Calcuta, que es el ejemplo mayor de una vida de servicio, decía: seremos pequeños instrumentos, pero pequeños instrumentos en las manos de Dios hacen milagros. Uno de los regalos para nosotros también del servicio es que nos salimos de ponernos a nosotros como el centro del universo y de nuestros propios problemas. La vida de servicio, el servicio desinteresado, nos balancea el tiempo y la energía hacia nosotros versus hacia los que están afuera. Y yo espero que vayan viendo poco a poco la mayoría de todos estos conceptos que hemos estado trabajando, visualizando una vez más ese triángulo que lo pueden ver en Facebook, y cómo cada nivel te apodera, te fortalece, te libera y te lleva a esa cúspide de poder y de paz. Como dije, el primer paso era fortalecer tu ser interior, crear una visión para tu vida, practicar la gratitud, y hoy vamos a hablar del servir y dar a otros. A mí siempre me gusta traer historias de la vida real de alguna persona o de mi propia vida, y esta historia que voy a compartir hoy es de mi propia vida de hace 20 años atrás, cuando yo me encontraba trabajando en el negocio familiar en Puerto Rico, de donde yo soy. Y mi intención original cuando salí de la universidad era trabajar unos años con mi papá y luego irme al campo de la educación y del servicio espiritual. Aunque me envolví mucho en el negocio, siempre soñaba con este otro camino. En mi formación académica era mucho el énfasis que a mí se me dio en la escuela de servir. Y por ejemplo, para poder graduarme del colegio tuve que hacer años de servicio a la comunidad. Íbamos a visitar hospitales, asilos, reformatorios, cárceles. Había mucha conciencia social y de la cual estoy muy agradecida. Así que esas semillas estaban sembradas en mí. Se abrió en aquel momento la oportunidad, en aquel entonces, de yo adoptar una escuela pública en un área cercana al negocio, un área de mucha pobreza y mucha problemática social. Recuerdo que en aquel entonces era una escuela elemental de 565 niños. La escuelita tenía muchos problemas en su planta física y hasta llevaba mucho tiempo corriendo sin principal y suficiente personal administrativo. Me envolví en el consejo escolar allí para ver cómo apoyar a esta institución que tanto lo necesitaba y que
en cierta medida era como una víctima de este complejo sistema burocrático del Departamento de Educación. Y aunque logramos muchas cosas, como eventualmente traer el principal, remodelar los baños, hasta ponerle un letrero a una escuela que fue fundada en los años 50, todavía carecía de mucho, y su problema mayor era que la principal no daba abasto y necesitaba una secretaria, la cual no era provista por el departamento todavía. Y esta es parte de la historia de lo que quiero compartir hoy y el trasfondo para lo que viene luego. Nuestra compañía era de distribución de productos electrónicos, y yo todos los años, como para la época de pre-Navidad, hacía una venta de liquidación al por mayor, y ya llevaban varios años en que venían de la legislatura a comprar artículos para obras de caridad que regalaban en la época de navideña, y aprovechaban obviamente los grandes ahorros que hacían con nosotros, porque no solamente compraban al por mayor, pero compraban en liquidación al por mayor. En este año en particular, la señora que venía todos los años reservaba la mercancía, y luego, más cercana a la época, llegaba, la pagaba y la recogía. Me llamó el mismo día que le tocaba venir a pagar y a recoger, para decirme que a última hora le habían dicho que no había los suficientes fondos para comprar la cantidad total, que tenían como el 25% del valor, quedando como de $5,000 a $8,000 que no podían cubrir. Obviamente esto tenía mucho más valor en el mercado, y ya todo estaba empacado para irse, y yo contaba con esa venta, y yo decía, wow, qué pena que no puedo hacerlo. Y ella venía de camino a recoger lo mínimo que podía pagar con el dinero que le habían asignado. Y yo estaba, me acuerdo, en mi escritorio, y el angelito me decía, por un lado, tú debes de donar la diferencia y hacer esta buena obra. Pero por el otro lado, el diablito me decía, pero es que aunque la venta es de lo que es, el impacto es el doble, o sea, el impacto de lo que te va a costar es doble, es demasiado, por favor, no lo hagas. Y así el angelito me decía, sí, hazlo, y el diablito me decía, no lo hagas. Y en lo que ella llegó de su oficina a mi negocio, mi mente era como un juego de ping-pong, de un lado a otro, sí, no, sí y no. ¿Y qué sucede? Que cuando ella llega finalmente a recoger, y yo estoy ayudándola a montar la mercancía, en ese momento realmente me quedé oyendo al angelito y le dije, ¿sabes qué? Voy a donar el resto de la compañía, el resto de los productos, y esperando de que esto sea bendición para todas las personas que ustedes regalen esto. Y en ese momento rápido se me prendió el bombillo y dije, wow, a lo mejor ella me puede ayudar a conseguir una secretaria para la principal de la escuelita que yo había adoptado y que tenía tiempo de necesitar esta persona adicional. Y esta señora me miró, recuerdo, se le aguaron los ojos, me dio un abrazo y me dijo, wow, gracias, y claro que sí, te voy a conseguir una cita luego que pase la época navideña para que vengas a ver al presidente del Senado y ver de qué manera podemos ayudar a tu escuelita. Lo que yo no sabía en ese momento era que en ese acto literalmente me iba a salvar la vida. A las pocas semanas el Departamento de Hacienda, ¿verdad?, los que recolectan los impuestos, llegaron a la compañía a hacer una investigación, y con sinceridad y orgullo les digo que nosotros llevábamos las cosas al pie de la letra, y no obstante ellos dijeron que la manera en que estábamos llevando la contabilidad de las ventas fuera de la isla tenía errores de cómputos, y que le debíamos $100,000 al Departamento de Hacienda, y que no solamente eso, que iban a ir hacia atrás a multarnos en años anteriores. Y la verdad es que si esto era así,
el impacto podía ser tan desastroso que el negocio hasta podía tener que cerrarse. Y era bien frustrante para mí porque yo sabía los rectos que nosotros éramos llevando los libros, y yo sabía la persona recta que yo tenía trabajando allí, y yo entendía que era una injusticia que en este momento nos multaran de esa forma. Y inmediatamente llamé a mi contable auditor para pedirle ayuda y que nos sacara de este aprieto. Y él me dijo que él no estaba claro bien en este aspecto de la ley y que probablemente lo iba a tener que pagar. Y yo no lo podía creer lo que estaba pasando, pero sí había un sentido en mí que yo sabía que de alguna manera Dios me iba a ayudar a salir de aquello. Y en esos días me llama Patricia, la señora de la historia anterior, para la cita de ir a donde el Senado, según yo la había solicitado, para ayudar a conseguir la secretaria para la escuelita que habíamos adoptado. Y a mí se me prendió de nuevo el bombillo y le dije: ay, Dios mío, estoy en una situación un poco difícil aquí. Me gustaría a lo mejor trabajar ese punto, a ver si de alguna manera nos pudieran dar una audiencia en un comité mayor dentro del departamento o algo. Así que así se nos dio la cita y yo fui con mi señor padre en ese día. Estamos hablando como a mediados de los 90, y llegamos allí y con mucho respeto solicitamos una reunión, la cual se dio con una posición mayor de los inspectores que nos estaban viendo. El caso se vio y se dieron cuenta de que nosotros estábamos en lo correcto, pero había un error, pero era mínimo, y lo que había que pagar era $15,000 y con eso se cerraba el caso. Y no solamente se resolvió eso, pero también la secretaria que estábamos pidiendo para ayudar a la principal de esa escuelita de 565 niños pudiera llegar y apoyar a la directora, para que entonces la directora pudiera ofrecer una mejor calidad de servicio a sus niños. Y yo les digo sinceramente que esa experiencia para mí fue un gran salto en conciencia, y las palabras de la Madre Teresa resonaban en mi corazón, de alguna manera refraseada, ¿verdad? Que es que cuando nos dejamos ser instrumentos, cuando damos y servimos, los milagros y las bendiciones fluyen. Es más aún, yo lo veo como una protección divina. Y así yo lo sentí. Yo sentí que todo parecía, todo cerrándose, el contable no me podía ayudar, no teníamos quien nos ayudara del mismo departamento, y en el lugar y en el momento perfecto, después de haber escuchado ese angelito interno que me decía: dona eso con amor, te toca hacerlo, había una gran bendición mayor, no solamente para nosotros y la compañía, pero para esa escuelita y esos niños. Y esto le decía yo a mi amiga indocumentada que teme por su futuro aquí, y yo le decía: si tú sigues fortaleciendo tu relación con Dios, si tú tienes una visión clara de tu propósito en esta tierra y te visualizas haciéndolo, continúas agradeciendo lo grande, lo pequeño, lo bueno, lo malo, le sigues sonriendo a la vida, sigues sirviendo a otros, dando de ti desinteresadamente, estarás morando bajo la sombra del Altísimo, como se nos dice en el Salmo 91. Es como un manto que cae sobre nosotros de gran protección, porque es que mientras más cumplimos con las leyes de Dios, más gracia se manifiesta en nuestra vida. Mientras más compartimos de su amor, más acceso tenemos a su poder. Comencemos entonces desde ahora
a ir profundizando en todo esto a través de la meditación para validar en nosotros ese compromiso de servicio y de dar y compartir y hacerlo con alegría y hacerlo desde el amor. Es como que automáticamente nos convertimos en esa perfecta expresión de Dios cuando hacemos algo de valor por otros. Así que vamos a tomar una respiración profunda para salir del espacio de afuera y entrar en tu espacio interior, inhalando y exhalando varias veces. Inhalando, exhalando, quizás reubicándote en el lugar donde estás o reubicándote con tu atención, cerrando tus ojos si te es posible, para entrar en ese aposento alto, elevándote de toda circunstancia de tu vida actual. Es como que vas subiendo al piso mayor o montándote en el avión donde vas a verlo todo desde otra perspectiva, desconectándote de experiencias o memorias del pasado para entrar en un lugar que no está contaminado ni condicionado por nada del mundo. Y si tienes problema entrando aquí, visualiza la mano del Maestro Jesús sonriéndote hacia ti, estrechando su mano y guiándote al espacio de tu templo interior, donde solo existe la paz, la armonía, la luz, la sabiduría y el poder. Afirma: todo lo que soy, todo lo que tengo, viene de Dios. El reino de Dios me pertenece por derecho divino. Fomento mi relación con mi mundo interior donde Dios mora. Me permito soñar con los anhelos más profundos de mi corazón. Soy la persona más agradecida del mundo, porque en todo y en todos, o por todos, doy gracias. Porque todo es bendición, aun cuando mis ojos no lo puedan ver claramente. Y ese agradecimiento me da poder y me da paz. Gracias Dios. Gracias Dios y gracias a ti. Con esto me despido dando gracias una vez más por el privilegio de sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Y así termina este mensaje de abundancia de Revana.
Esperamos que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el ministerio de Revana y Unity Comunidad de Luz, tú puedes hacer una diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad. Es muy fácil. Visita unitycoml.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución hará posible que, como tú, otros también transformen su vida en abundancia. Recuerda, unitycoml.org. Muchas gracias. Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a revanaquintana.org y sé parte de nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana, hora este, en Encuentro Espiritual. Para volver a escuchar este u otros programas de Viaje con Revana, sintonízalo en tu plataforma de podcast preferida, SoundCloud, Spotify o iTunes. Culminamos con la oración de protección. La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve, el poder de Dios nos protege, la presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios está con nosotros.